Esta mañana, entonces, continuamos nuestro estudio en el libro de Efesios. Es una serie maravillosa en este libro. Estamos hablando, nuestra serie se ha llamado Conozca lo que Dios ha hecho. Ya hoy estamos terminando el capítulo 1 de Efesios. Empezamos ya la próxima semana con el capítulo 2. Nosotros venimos estudiando versículo a versículo este libro, y los hermanos que han seguido la secuencia, estoy seguro que ya han sido muy bendecidos con la palabra de nuestro Dios. El mensaje de esta mañana lo he titulado Las tres necesidades fundamentales del creyente. Las tres necesidades fundamentales del creyente. Hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo de muchas necesidades. Realmente las necesidades por las cuales está pasando el pueblo de Dios son innumerables. Realmente, si nos ponemos a contar todas las necesidades que puedan estar pasando el pueblo de Dios en este día, en la iglesia de Dios en todo el mundo, seguramente no alcanzamos fácilmente de contar las necesidades que puedan estar teniendo. Nosotros como iglesia pues no estamos exentos de esto. Hay muchas necesidades. Algunas de esas necesidades son ropa, vestido, dinero, comida, salud, etcétera. Son muchas necesidades. La mayoría, diría yo, de los creyentes de nuestra iglesia tienen algunas de estas necesidades. Uno puede ser alimento, otro puede ser vestido, pero la mayoría de nuestros hermanos pueden tener una o tienen alguna de estas necesidades. Yo me imagino, hermano, que esta afirmación que estoy haciendo no es ajena a usted. Me imagino que usted está diciendo, sí, pastor, es verdad, yo tengo esta necesidad, de estas que usted ha mencionado, yo tengo esta, o yo tengo la otra. En medio de una situación de tormenta por este COVID-19 que estamos viviendo, pues las necesidades son bastantes. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Saben? Yo hoy no voy a hablar de estas necesidades. Estas necesidades esenciales por la cual usted pueda estar pasando, por la cual pasamos, como dije, en su gran mayoría del pueblo de Dios en este momento, están allí, son esenciales, pero yo no voy a hablar de ellas. Voy a hablar de otras necesidades que considero a la luz de la palabra que son fundamentales. Fundamentales. Entonces le voy a hablar de estas tres necesidades que llamo fundamentales para el creyente. Seguramente usted se estará preguntando en esta mañana, bueno, ¿y cuáles son esas necesidades? Y las que mencionó inicialmente el pastor no son esenciales, pero no las tengo en el rango de las fundamentales. Ahora, dirá usted entonces cuáles son las necesidades fundamentales del creyente. Esa puede ser la pregunta que usted se está haciendo esta mañana. Pues permíteme, le invito a que juntos vayamos allá al libro, a Efesios, y miremos los versículos finales de este capítulo
Allí se encuentran estas necesidades que yo llamo fundamentales. Efesios capítulo 1, versículo 16b, en adelante, vamos a leer hasta el 22, 23. Y dice la palabra: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y si es posible usted subraya allí, para que sepáis cuál es la esperanza, a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, subraye también seguramente esa palabra, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Inmenso pasaje este, gran pasaje este, hermano. A la luz de este pasaje, entonces consideremos cuáles son las tres necesidades fundamentales del creyente. En primer lugar, entender, y esta es una de las necesidades fundamentales del creyente, entender el plan salvífico de Dios. Hermano, esta es la primera necesidad fundamental del creyente por la cual Pablo ora. Note lo que dice el texto otra vez: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora note esto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para, subraye esa palabra allí, para que sepáis cuál es la esperanza cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, después de Pablo elogiar a los creyentes por su fe en Cristo y elogiar a los creyentes por su amor a su prójimo, por su amor a su hermano,
Pablo ahora le pide a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, este espíritu de sabiduría y revelación que Pablo está hablando aquí no significa una revelación nueva. Porque algunos, los que creen en lo que se conoce como revelación abierta, ellos siempre toman este pasaje para ir orando, que el Señor les dé unas nuevas revelaciones aparte de las que están en las Escrituras. Entonces ellos dicen, bueno, en la Biblia dice que oremos por nuevas revelaciones, entonces hay nuevas revelaciones. Pero los bautistas creemos que no hay nuevas revelaciones porque el texto aquí no hace referencia a nuevas revelaciones. Hay dos conceptos de revelación, revelación cerrada y revelación abierta. Y los bautistas creemos en la revelación cerrada. Nosotros creemos que no hay otra revelación aparte de las Escrituras. Solamente las Escrituras es la revelada por Dios y el canon está cerrado, y lo que tiene que hacer todo creyente es leer estas revelaciones que están escritas y que ayudan al creyente, ayudan a la iglesia. Ahí tenemos la revelación suficiente. Hermanos, perdónenme que lo voy así, parece una tontería que algunas personas comiencen a pedir para que Dios les dé nuevas revelaciones y no entienden la revelación que ya está, que es inmensa, suficiente para conocer todo de Dios. Entonces, esto que Pablo está diciendo aquí de esta revelación, lo que Pablo realmente está indicando aquí es un conocimiento, una disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar. A eso realmente es lo que Pablo está haciendo referencia aquí. Ahora, hablando de que Pablo está orando, la oración de Pablo aquí es para que la mente de los creyentes sea alumbrada. Escuche bien, él está orando para que Dios esté alumbrando la mente de los creyentes. Y ellos pueden entonces de esa manera entender el plan salvífico de Dios. Es decir, las verdades divinas de ese plan. Ellos debían entender, hermano, el llamado. Ellos debían tener un entendimiento de su llamado a la gloria eterna. Ellos debían entender exactamente el llamado que Dios les ha hecho. Ellos debían entender esa esperanza de gloria eterna. Ellos debían entender esto. Ellos debían entender la riqueza de su gloria. Y Pablo está orando para que ellos puedan comprender, puedan entender esto. Esta iglesia debía entender lo que es la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría, la inteligencia, la herencia, el sello, las arras. Ellos debían entender todo esto. Estas son las doctrinas que Pablo acaba de exponer en los versículos siguientes, en los versículos anteriores del versículo 1 al 14. En el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 14, Pablo expone todas estas doctrinas que, por cierto, nosotros hemos venido meditando, hemos venido estudiando en ellas. Y Pablo, después que expone estas doctrinas, después que expone estas enseñanzas, Pablo ora al Señor diciendo: realmente mi oración es para que ustedes puedan entender estas doctrinas que he expuesto, estas doctrinas que les he enseñado. Realmente hasta que el Espíritu Santo no alumbre sus mentes, no van a poder como creyentes captar el significado y la importancia del plan salvífico. Pablo tenía eso claro.
Y por eso su oración, para que ellos puedan suplir esta necesidad. ¿Sabe? Las personas podían tener una información, pero no un entendimiento del plan salvífico de Dios. Conocer estas doctrinas, entender estas doctrinas, les ayudaría a ellos a entender el plan salvífico de Dios. Fallar en el conocimiento, en el entendimiento de alguna de estas doctrinas, era igual a que ellos no pudieran comprender el cuadro completo, llamo yo, del plan salvífico de Dios. Era necesario que ellos pudieran comprender esto. Era necesario, ellos necesitan sabiduría para entender y obedecer el plan de Dios, el plan salvífico. Es importante esto. Hermanos, yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿tú entiendes el plan salvífico de Dios? ¿Lo entiendes? Esa es una pregunta que te hago en esta mañana. ¿Entiendes el plan salvífico de Dios? Yo creo que los pastores hoy tenemos que seguir orando al Señor para que los creyentes puedan entender el plan salvífico de Dios. Yo creo que cada creyente también debe orar para que Dios le ayude a entender el plan salvífico de Él. Y para ello el creyente tiene que entender cada una de estas doctrinas, comprender estas doctrinas. Hay creyentes que tienen información de algunas de estas doctrinas, pero no las comprenden. Y realmente comprender estas doctrinas es importantísimo. Entender estas doctrinas es importantísimo, porque entonces el creyente puede entender todo el plan salvífico de Dios. Mi hermano, es una cosa hoy bastante triste. Los creyentes de hoy no conocen ni entienden el plan salvífico de Dios. El creyente moderno hoy sabe de pacto. El creyente moderno sabe de siembra, sabe de primicia, sabe de diezmo, sabe de declare, sabe de oración de fe, sabe de danzas, pero es analfabeta a estas doctrinas que están en la Biblia. No las conoce o no las entiende. Es más, algunos creyentes hasta rechazan estas doctrinas expuestas en el capítulo 1, versículo 3 al 14. Algunos creyentes las rechazan. Pablo ora para que ellos comprendan estas doctrinas. Y los creyentes de hoy las rechazan, los pastores las rechazan. Hermano, esto realmente es vergonzoso. Mientras Pablo está orando para que los creyentes puedan conocer, puedan entender la doctrina de la elección, que a veces es incomprendida por la humanidad, por el creyente mismo. Mientras Pablo está orando para que los creyentes puedan entender la doctrina de la predestinación, puedan entender la doctrina de la adopción, puedan entender todas las doctrinas para que entonces puedan tener un entendimiento del plan salvífico de Dios. Es insólito que la iglesia hoy las rechace y no las quiera. Por un lado, fíjate, Pablo 2000 años atrás está orando por esto, para su comprensión, y 2000 años después la iglesia las rechaza y no las quiere. Y los pastores las rechazan y no las quieren. Eso es insólito y eso realmente es una vergüenza para la iglesia moderna. Es una vergüenza para el creyente moderno. Eso no debiera ser así. Y yo tengo que decirte a ti en esta mañana
como parte de esta iglesia bautista, nosotros creemos en estas doctrinas. Y sabe, deja de vivir un cristianismo superficial. No está bien que tú vivas un cristianismo superficial con un escaso conocimiento de alguna de las doctrinas, las que seguramente se acomodan en tu mente, las que seguramente tú puedes comprender alguito y rechazar las otras que seguramente no entiendes. Esto es una gran necesidad que tú tienes, es una necesidad. Hay una necesidad profunda hoy de entender estas doctrinas para poder entonces así entender el plan salvífico de Dios. Yo a veces me he preguntado, ¿cómo puede el creyente entender el plan salvífico de Dios si no sabe nada de elección? Si no sabe nada de la presciencia, si no sabe nada de predestinación, si no sabe nada de adopción, si no sabe nada del perdón real, si no sabe nada de redención, del plan de redención, si no sabe absolutamente nada de las doctrinas de la gracia, ¿cómo puede entender el plan salvífico de Dios? Esto realmente es insólito, hermano, que la gente hoy rechace en lugar de orar para que Dios le ayude a entender lo que son estas verdades, porque también se conocen como verdades divinas. Te digo a ti en esta mañana, tu postura no debe ser rechazar las doctrinas de Dios, las que no comprendes. Tu oración debe ser orar, pedir al Señor que te dé entendimiento, que te ayude a comprender lo que todavía tú no puedes comprender. Fíjate que Pablo, después que ha enseñado, él ora a Dios para que Dios ayude a estos creyentes a entender, porque seguramente para algunos de ellos era incomprensible estas doctrinas. Algunos creyentes se quedan también con 2 o 3 doctrinas. Yo escucho hoy a algunos creyentes diciendo, bueno, tenemos nosotros una teología histórica, una teología reformada. Y ay, ¿qué sabe de eso? Y bueno, escasamente sabe de alguna de estas doctrinas de la gracia. Y balbucea con algunas doctrinas de la gracia, pero no comprende lo que son todas estas doctrinas. Y también entonces motilan el plan al presentar el plan salvífico de Dios. Hermanos, si no entiendes estas doctrinas que te ayudarán a entender el plan, lo que tienes que hacer es orar. Esta es una gran necesidad. Realmente necesitas orar. Mire, es insólito. Porque algunos creyentes el día de hoy, cuando escuchan de alguna de estas enseñanzas, que Pablo está orando para que los hermanos la entiendan, algunos lo que hacen es cuando la escuchan, dicen, ¡ay, eso es una doctrina de Calvino! Calvino, ¿de cuándo acá Calvino tiene una doctrina? Al contrario, lo que hizo este señor fue enseñar como hicieron los bautistas y como han hecho muchos creyentes históricos, enseñar todas las doctrinas de Dios, todo el consejo de Dios para que el creyente pueda tener el cuadro completo del plan salvífico de Dios. Este sigue siendo una necesidad hoy. Y parece, para la iglesia moderna, esto no es una necesidad. Pero yo hoy tengo que decirle a la iglesia que esta es una necesidad. Seguramente la iglesia está enfocada en el aquí y en el ahora. Eso es lo que hace la iglesia moderna. Está enfocada en aquí y ahora. Y no está enfocada en entender, en comprender las verdades divinas. Hermanos, y es mi deber como pastor decirles en esta mañana, amada iglesia, estas son enseñanzas, estas verdades divinas deben ser comprendidas por ti. Escúchame bien, hermano, miembro
de esta iglesia. Estas doctrinas deben ser comprendidas por ti. Son las verdades divinas que tú debes comprender para que entonces puedas entender el plan salvífico de Dios. Si tú no comprendes, esto va a ser complicado. Yo te digo esta mañana, busca un espacio en tu casa, saca un gran espacio, ora al Señor, enfócate en conocer uno a uno cada una de estas grandísimas enseñanzas que seguramente te van a ayudar a entender el plan salvífico de Dios. Hay creyentes que escasamente conocen algo de la doctrina del pecado, algo de la doctrina de salvación, algo de la doctrina de la gracia, pero mantienen un sincretismo allí porque algunas veces enseña que sí el creyente es salvo por la gracia, pero otras veces en su aplicación de sus mensajes parece que es por los méritos. Y esto es terrible. Hermanos, se hace necesario que los pastores enseñemos y oremos para que los hermanos comprendan lo enseñado. Y se hace necesario que los miembros oren para que el Espíritu Santo alumbre sus mentes y puedan entender las verdades divinas. Amén. Dije que entonces hay tres necesidades fundamentales del creyente. La segunda necesidad entonces es entender la grandeza del poder de Dios. Esta es la tercera necesidad fundamental por la cual el apóstol ora. Nota lo que dice el texto otra vez. Ahora mire el 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo creo que subraya esa palabra ahí. La supereminente grandeza de su poder. ¿Sabe? Hemos dicho que la segunda necesidad fundamental del creyente hoy es entender la grandeza del poder de Dios. Y Pablo le está pidiendo a Dios que ayude a los creyentes a entender realmente la grandeza del gran poder de Dios. Pablo está hablando aquí, hermano, del gran poder de Dios que resucitó a Cristo. Del gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Los creyentes deben entender esto. Pablo está hablando aquí del gran poder que no solamente levantó a Cristo de los muertos, sino que lo llevó a la gloria de Dios y lo sentó a la diestra de Dios. A este gran poder hace referencia Pablo. Este es el poder que guarda y asegura el cumplimiento de la maravillosa esperanza prometida a los creyentes. Este es, hermano. Este es el poder de la resurrección y de la ascensión. Me llama la atención que en el capítulo 2, versículo 6 de Efesios, Pablo dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo nos habla como si esto ya se hubiera hecho, si ya fuera una realidad. Pablo habla como si esto ya hubiera ocurrido. Ahora, la realidad es que ya ocurrió en el plan eterno de Dios. Se requiere entonces sabiduría y oración para entender este gran poder de Dios.
Amados hermanos, yo quiero decirte en esta mañana, ¿tú entiendes realmente el gran poder de Dios? ¿Lo entiendes? Algunos creyentes no lo entienden. No saben que este gran poder de Dios opera en sus vidas. Algunos creyentes no tienen ni idea que el poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder que lo resucitó, que lo levantó, que lo llevó a la diestra de Dios y que lo sentó allá, opera en sus vidas. Hay creyentes que no tienen ni idea de esto. Hermano, esto lleva a vivir a muchos creyentes sin esperanza. A muchísimos creyentes. Déjame decirte hoy, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que llevó a Cristo a la gloria de Dios, es el mismo poder que te preserva a ti hoy en tu carrera cristiana. En esta carrera cristiana muchas veces tú has ido camino a desviarte, camino a descarriarte, camino a ir al fango, camino al alejamiento. Y este gran poder que opera en ti te ha ayudado y te ha hecho volver al camino, a la senda. Es el mismo poder que te levantará de la tumba. Es el mismo poder que te llevará a estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Es el mismo poder. Ese, hermano, ese poder de Dios está en ti. Mira allí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y mira lo que dice allí ese pasaje. Y Pablo acá está hablando de lo mismo, algo similar de lo que hablan en Efesios, lo hablan en Romanos. Y dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Realmente es un hermoso pasaje este. Hermano, este poder está a tu disposición para que vivas para la gloria de Dios. Es exactamente para eso que Dios permita que este poder opera en ti, para que vivas para la gloria de Dios. Hermanos, muchos de ustedes al desconocer este gran poder que opera en sus vidas, piensan que pueden perder la salvación. Algunos creyentes al desconocer esto piensan que pueden perder la salvación. Pero que ellos desconocen que el gran poder de Dios que operó en Cristo para levantarlo también preserva al creyente, lo cuida. Desconocen que ese poder lo levantará de los muertos y lo llevará a la gloria eterna de Dios. Esto es realmente vergonzoso. Que algunos creyentes que siguen a Cristo, creen en Cristo, pero a la vez piensan que el preservaros aquí en esta vida está en sus manos y que depende de ellos para ellos llegar a la gloria eterna. Si fuera así, nadie llegaría a la gloria eterna, porque aquí mismo se condenarían, porque realmente todos los días el creyente trata de ir a lo que Dios no le ha llamado, trata de ir hacia el mundo equivocado. Si Dios no fuera salvado, si Cristo no fuera salvado y nos fuera dejado allí y dijo, bueno, aquí ya lo salvé, ahora me voy, me siento a la diestra de mi Padre,
y allí espero que cada uno de ustedes llegue, pues de seguro que nadie llegaría, porque en el camino todos nos desviaríamos. Pero gracias al gran poder de Dios que está con nosotros, que opera en nosotros, gracias a Él somos preservados, somos cuidados. Tú eres cuidado por el gran poder de Dios que opera en ti, y por eso tú tienes garantizada la llegada a la gloria eterna. Tú realmente llegarás si tú has creído en Cristo, si has creído, si has sido salvo. Tú llegarás a la gloria eterna, porque otra vez el poder de Dios que levantó a Cristo es el mismo que te levantará a ti de esa tumba y te llevará a estar con Cristo en la eternidad. Pablo ve al creyente como ya sentado con Cristo en la eternidad, y realmente, como dije ahora, esto ya ocurrió en el plano eterno. En el plan eterno de Dios, esto ya es una realidad para los creyentes. Sí o sí, los creyentes estaremos allí. Tú estarás allí con Cristo por toda la eternidad. Pero a lo mejor tú no comprendes esto. Y entonces allí está la gran necesidad que tú debes orar. Y los pastores debemos de orar para que comprendan los hermanos esta grandísima enseñanza del gran poder de Dios. Y hermano, necesitas entender esto. Si no lo comprendes todavía, lo necesitas entender. Y quiero decirte a ti que tal vez no estás hoy, no has creído en Jesucristo, y me estás escuchando esta mañana. Los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos una esperanza eterna. Dios nos llevará a través de su gran poder, nos llevará a la gloria eterna. Tal vez tú que me estás escuchando puedas decir, ¿quién ha ido y ha regresado para decir que el creyente llegará a la gloria eterna? Una vez una persona me dijo, bueno, pastor, ustedes hablan de entrar al reino de Dios, hablan de llegar a la eternidad. Yo dije, bueno, primero estamos en el reino de Dios. Y decía, pero ¿quién ha ido allá y ha regresado y ha dicho que los creyentes llegan allá? Y dije, no necesita nadie ir y regresar para saber eso. Y algunos de ustedes tal vez pueden tener dudas porque al decir esto, al pensar esto, dice, ¿verdad? Nadie ha ido. ¿Cómo será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y yo te digo, mi hermano, eso no es comprender. Si esta duda está en ti, no es comprender el gran poder de Dios. El poder de Dios está en ti. Él opera en ti. Y tú tienes la salvación asegurada. Tú eres salvo. Y tú llegarás y estarás con Cristo por toda la eternidad. Ahora tú que no has creído en Cristo, yo te digo, lo que debes hacer es creer en Cristo. Lo que debes hacer es arrepentirte de todos tus pecados. Lo que debes hacer es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que debes hacer es seguirle. Lo que debes hacer es abandonar tu vida mundana que llevas hoy, tu vida de pecado, tu vida de miseria. Lo que debes hacer es abandonarla y seguir a Cristo. El poder de Dios que opera en la vida de los creyentes también operará en ti, y tú llegarás y vivirás por toda la eternidad con Cristo el Señor. Amén. Esta es una esperanza que tenemos todos los creyentes. Es una esperanza viva, es una esperanza real. Es real. En tercer lugar, hermano, dije que hay tres necesidades fundamentales para el creyente. Hemos visto entonces que la primera necesidad es entender el plan salvífico de Dios. Hemos visto en segundo lugar y esa es la segunda necesidad, y es entender la grandeza del poder de Dios.
Este que acabo de mencionar, este que acabo de hacer mención hoy. En tercer lugar, entonces, y esta es la tercera necesidad, mi hermano, es entender la suprema autoridad de Cristo. Esta es la tercera necesidad fundamental que tiene todo creyente. Mira lo que dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe? La tercera petición de Pablo es que los creyentes puedan entender la suprema autoridad de Cristo. Es decir, su absoluta autoridad sobre todo lo que existe. Allí puede ver unos términos, y esos términos como principados, como autoridad, como poder, como señorío, hacen hincapié a los seres angelicales de más alto rango. ¿Sabe? Esos ángeles caídos, tratan de trocar el esfuerzo del creyente para Dios. Tratan de obstaculizar el esfuerzo que cada creyente está haciendo para glorificar, para honrar al Señor. Pero hay una cosa, hermano, el triunfo de Cristo sobre ellos está asegurado. El triunfo sobre ellos está asegurado. El triunfo de Cristo sobre ellos está asegurado. Pero allá en Romanos, en Efesios 6:12, vamos a volver a hacer mención a estos. Escúcheme bien. Así nos indica 1 de Pedro 3:8 al 11. Satanás ha tratado de dañar el plan de Dios desde antes. Él ha tratado de destruir. Él ha tratado de dañar para que el plan de Dios no funcione para los creyentes, para los escogidos de Dios en la eternidad. Pero Dios ya los derrotó, según nos dice Apocalipsis 20, 10 al 15. Ya está derrotado, ya está derrotado. Entonces, hermanos, la autoridad de Cristo es suprema. Es suprema. Cristo está por encima de todo. Por encima de los ángeles santos. Como por encima de los ángeles caídos. Cristo está por encima de la iglesia. El sistema del mundo. Por encima de los salvos. De los no salvos. Cristo está por encima del tiempo, de la eternidad, sobre los hombres. Cristo está por encima de todos los poderes del universo. Cristo es por encima. Eso es su supremacía. Él es supremo Señor. Parece ridículo el día de hoy, y más que todo en el vecino país, en el vecino Venezuela, que hablen del comandante supremo. ¿Qué supremo va a ser un miserable gusano de este? ¿Qué supremo va a ser? Aún hoy, este miserable gusano está en el infierno porque nunca confió en Cristo. Hablan de supremo, el único supremo, Señor, soberano, eterno, Dios, es Cristo. Él es Señor, Él es Dios.
y ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Él es Señor. Él es Dios. Hermano, permíteme, yo te pregunto hoy, ¿entiendes tú la supremacía del que vive en ti? ¿Entiendes tú la supremacía del que vive en ti? Escúchame, el Cristo que vive en ti es grande, es supremo. Ese Cristo grande, Señor, absoluto Señor, está contigo. Te entiende, simpatiza contigo porque se encarnó y pasó lo mismo que tú pasas. Los problemas de la vida cotidiana, físicos, espirituales, psicológicos, no te pueden destruir porque Cristo está en ti. Y su poder está en ti, opera en ti para resolver absolutamente todo lo que te pasa. A veces yo he escuchado creyentes que tienen problemas y dicen, ay, yo no puedo con este problema, yo no puedo con él, realmente no puedo con él, no puedo con él, es difícil. Y yo entiendo, ¿cómo que no puede con él? Si Cristo, el poderoso, está en él y el poder de Cristo opera en él, ¿cómo que no puede? Claro que podemos. Por más grandes que sean los problemas de esta vida, el poderoso y supremo Señor está en tu vida, está contigo y con él tú eres más que vencedor. Es con él. Ahora, esto es totalmente distinto a lo que enseñan hoy estos gente de la prosperidad y de la actitud positiva. Ellos te dicen a ti, estos falsos pastores y predicadores, tú eres un campeón, saca el campeón que está en ti, tú puedes, tú no puedes nada. Tú no puedes nada, realmente tú puedes algo con Cristo. Tú puedes vencer todos los obstáculos porque está Cristo en ti. Y porque el poder de Cristo opera en ti, entonces tú puedes salir adelante. Puedes ir adelante. Puedes avanzar. Puedes ir avanzando. Escucha, hermano. Es el gran poder de Cristo a favor tuyo no puede ser negado ni vencido. Su poder sobrepasa todas las huestes de Satán que, escuche bien, que se proponen derrotarte. Amén. Entonces, hermano, somos más que vencedores en Cristo. Su poder está operando en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. Voy a concluir, hermano, con estas palabras. Hemos visto que son tres las necesidades fundamentales que deben ser suplidas. Tres necesidades al cual deben ser suplidas. Tres necesidades fundamentales del creyente. Tú debes entender el plan salvífico de Dios. Debes entender la grandeza del poder de Dios. Y debes entender la supremacía de Cristo. Muchos de ustedes son antiguos en la iglesia. Hermanos, y hay otros que son nuevos. Yo les invito el día de hoy a orar y a enfocarse en Dios y ayudarle, enfocarse en esta oración, pidiéndole a Dios que les ayude a entender lo que hemos expuesto esta mañana, entender su gran plan salvífico.
entender la grandeza de su poder, entender la supremacía de Cristo. Hermanos, es fundamental que los creyentes entendamos esto. Imagínense cómo sería si cada uno de nosotros entiende esto que hemos enseñado esta mañana, estas verdades divinas. ¿Cómo sería, hermanos, que el Señor en esta mañana nos esté ayudando a entender esto? Vamos a orar para terminar. Vamos a decirle al Señor que muchas gracias por lo que Él ha hecho en nosotros y que nos ayude a entender lo que tenemos que entender para avanzar en esta vida cristiana. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la obra hecha en nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos has ayudado y porque somos en ti más que vencedores. Te alabamos, Señor, y te honramos. Recibe toda alabanza y toda gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.